¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de estructuras de peones, hoy con la número 11, el gambito de dama peón aislado. Pero primero vamos a recordar qué eran las estructuras de peones, por qué son tan importantes. Son importantes sobre todo porque son la configuración que adoptan los peones sobre el tablero y que determinan en gran medida la naturaleza estratégica de la posición. Todas las piezas que se quieran ubicar en el tablero tendrán que tener en cuenta la disposición de los peones, con lo cual las piezas serán fuertes o débiles en función de donde se ubiquen estos peones, las piezas dentro de estos peones, con lo cual por eso es tan importante la estructura de peones. Si conocemos cada una de las posibles estructuras de peones, la verdad es que conoceremos la filosofía que hay detrás de cada apertura. Conoceremos las fortalezas y debilidades de la posición, sabremos dónde poner nuestras piezas bueno, pues conoceremos sobre todo, por ejemplo, las ideas que debemos aplicar y entenderemos conceptos de, bueno, errores posicionales, qué significa un alfil malo o un alfil bueno. Entenderemos los planes de la posición. Todo eso viene dado por el estudio de las estructuras de peones. Así que muy importante. Hoy ya sabéis que estructuras de peones hay un montón. De hecho, tenemos aquí este gráfico que nos muestran pues las 23 estructuras diferentes que hemos detectado. Bueno, pues cómo son, ¿no? Estas son las que fuimos identificando en una de las primeras sesiones. Y bueno, la idea un poco era ir adentrándonos en cada una de ellas, sobre todo de las más importantes. No en todas y no en el orden en el que están aquí. Primero la 1, luego la 2, luego la 3. No. Lo que hicimos fue una petición a todo el público que nos dijera cuáles son las estructuras que más les interesaban, y después de esas votaciones pues tenemos un cierto orden en el cual ya hemos visto la estructura Caro, ya hemos visto también la estructura de centro bloqueado D5-E4 y por supuesto la de centro bloqueado E5-D4 que tanto se da en aperturas tan conocidas como la francesa. Bueno, pues ahora hoy toca hablar de otra estructura de peones muy interesante, la de gambito de dama. Y dentro de la de gambito de dama hay diferentes. Está la de gambito de dama peón aislado, la de gambito de dama con peones colgantes, o la de gambito de dama que también es conocida como la estructura Carlsbad. Todo eso es súper importante y vamos a empezar con la primera, con la de gambito de dama con peón aislado. Aquí tenemos este gráfico, que es un gráfico un poquito más ampliado, en el que vemos que la número 11 es esta de gambito de dama peón aislado, la 12 la de peones colgantes y la 13 el sistema famoso Carlsbad. Estos son los tres bloques diferentes de estructuras que podemos ver dentro del gambito de dama. Vamos entonces a por el primero de todos, el número 11, el de gambito de dama de peón aislado. La estructura de gambito de dama peón aislado, que es esta de aquí, es una estructura que responde sobre todo al gambito de dama, pero también se da en aperturas defensas como el Linzo India y alguna francesa. Así que podemos encortárnoslas además con el blanco o con el negro. Acordaos de que las estructuras son simétricas, es decir, que nosotros lo hacemos desde el punto de vista del blanco, pero también se puede dar la vuelta al tablero y pasar las mismas cosas desde el punto de vista del negro. Así que esto tenedlo en cuenta. Bueno, pues ¿cuál es el carácter de la estructura del gambito de dama peón aislado? Que por cierto, así para empezar vamos a hablar del nombre. Se le llama en Isolani, la estructura Isolani. La gente, los grandes maestros, la conocen como la estructura Isolani. Y es muy curioso porque este nombre lo puso Nimzovich. Nimzovich, cuando se enfrentó a este tipo de estructuras, la empezó a llamar Isolani. Y de hecho, hay que decir que es incorrecto. Es incorrecto porque él lo quiso decir en plan, intentando usar el latín. Bueno, pues como ya sabéis muchos de vosotros, Isolani es el plural. Tendría que haberse llamado Isolanus. Pero bueno, Isolanus seguramente pues le sonaba mal, ¿no? Y empezó a llamar Isolani, como si fuera el plural de peones aislados, y en realidad solo hay un peón aislado, con lo cual lo más correcto sería llamarlo Isolanus. Pero bueno, al final se estuvo conociendo esta estructura como la estructura Isolani, que tiene que ver con eso, con el gambito de dama y con el peón aislado que se genera a veces en D4 si es el blanco o en D5 si es por parte del negro. Esta es la apertura, la estructura Isolani. Y bueno, pues como decía, ¿no? El ritmo de juego es medio alto, es decir, no es muy lento, pero tampoco es totalmente rápido. Los juegos se dan evidentemente en gambitos de dama, ninzoindias y francesas, con lo cual es juegos cerrados o semicerrados.
Y bueno, pues sigue habiendo un poquito de espacio, de ventaja de espacio para el blanco, en concreto para el que lleva el peón aislado. O sea, puede ser el blanco, puede ser el negro. A veces cuando decimos blanco queremos decir el bando que lleva el peón aislado. Y luego hay una cosa muy interesante, ¿no? De este peón aislado, ¿no? Y es que si este peón aislado en la posición que nos quedamos se queda dinámico, entonces el peón aislado favorecerá al bando que lo tenga. Mientras que si es un peón aislado que el bando contrario lo bloquea, entonces pasará a ser una debilidad. Ese es el detalle que tiene esta estructura, ¿no? Ambos bandos atacan igual, más o menos suelen atacar, salvo excepciones, pues de forma homogénea por el tablero, pero tal vez pues más por el ala de rey. Y por supuesto, se tienen que estudiar dos casos diferentes. ¿Por qué dos casos? Pues bueno, pues como ya hemos dicho, porque el peón aislado marca la estructura. Y si ese peón aislado es móvil, estaríamos en el caso 1, en el que el peón se utiliza para atacar, se utiliza para pasar a ser una ventaja y ofrecer puntos de apoyo a las piezas que van a atacar, y todo ello adquiere una posición dinámica, con lo cual nos va a interesar tener ese peón aislado. El otro caso sería cuando el peón aislado es estático. ¿Por qué? Pues porque el contrario lo bloquea y por tanto pasa a ser una debilidad. Y además, encima, interfiere en otras piezas, con lo cual, pues mal asunto esto del peón aislado, que en función de cómo lo tengamos, pues a veces es bueno y a veces es malo. Y eso va a tener que depender mucho de si el peón se puede mover o no, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si realmente se puede mover, o sea, no solamente si se puede mover, porque si lo puedo mover pero me lo matan directamente, pues eso, pues ya lo veremos, también se hace, pero es un sacrificio, no es una movilidad, ¿no? O sea, poderte mover es sin morir, ¿no? Porque si no, si mueres, pues ya la hemos liado, ¿no? Esta es un poco la idea. Pues por lo tanto, tenemos dos casos aquí, el del peón aislado móvil y el del peón aislado estático. Y en función de los dos casos, pues tendremos que ver partidas modelo, ¿no? En primer lugar, vamos a ver cuáles son las ideas para cada bando. El bando del peón aislado, que normalmente decimos las blancas, pero claro, esto tened en cuenta que a veces el peón aislado lo lleva al negro, ¿no? Sobre todo en configuraciones con la francesa y demás, ¿no? A veces es el negro el que tiene esta configuración, pero al revés. Lo veremos en partidas. Pues el bando del peón aislado, el bando del blanco normalmente, tiene que evidentemente evitar que se bloquee ese peón, con lo cual tiene que luchar en este caso, por la casilla D5, muy importante, luchar por esa casilla. Y si no puede, pues va a tener problemas porque no va a poder hacer algo que le gusta mucho al bando del peón aislado, que es la ruptura en D5, ¿no? Hacer un D4, D5 en el momento adecuado. De hecho, hablan de que Kasparov era un jugador que le encantaba hacer este tipo de rupturas, ¿no? Y lo hacía porque generaba un sacrificio a cambio de la iniciativa, a cambio de tener pues un montón de tiempos de más y a cambio de tener pues el centro y todo el poder para aplastar al contrario, ¿no? También se puede utilizar como punto de apoyo, como veis en la pantalla, ¿no? El punto E5 pues está muy bien para ubicar ahí alguna pieza. Y además, al ser móvil, si es que lo conseguimos, pues ese punto de apoyo se puede avanzar. ¿Qué es lo que va a hacer el bando contrario? El que tiene que luchar contra el peón aislado. Normalmente el negro, ¿no? Pues bueno, lo primero que querrá hacer es bloquearlo, ¿no? Para lo que decía Nimzovich también, hay que fijar la debilidad, ¿no? Porque si no fijas la debilidad se mueve y pasa a ser, pues, un asset, un activo para el bando que la lleva. Entonces lo que querramos hacer es bloquear con un peón, ¿no? El peón pues con otro peón, si podemos con algún cambio o con de alguna manera meter un peón en D5. Claro, eso no es posible prácticamente casi nunca, pero si no podemos, entonces la mejor pieza para bloquear un peón aislado, y también uno pasado, de hecho, es el caballo. El caballo, pues, ayuda muy bien a bloquear y pues se puede quedar ahí tiempo, ¿no? Con lo cual vamos a evitar que sea la dama la que esté ahí, ¿no? Vamos a evitar que sean otras piezas. El caballo y lo mejor un peón, pero el caballo sería lo mejor para poner en D5 en el caso de que estuviéramos hablando de las cosas que tiene que hacer el negro en este caso, ¿no? Otra cosa que necesita el negro hacer es provocar cambios de piezas. Siempre es bueno provocar algún cambio de piezas porque si no se va a encontrar con que le falta espacio y le sobran piezas, con lo cual esto va a ir muy bien como norma general, ¿no?
Y por supuesto, una vez lo bloquee, pues va a poder ser utilizado como parapeto para pasar piezas, ya que pues el peón de D4, pues si está bloqueado, pues es un obstáculo para el jugador de blancas, con lo cual esto se puede utilizar incluso a favor o en contra, ¿no? En función de cada una de las posiciones. Esto es en líneas generales lo que se tendría que hacer con estas estructuras. Así que ahora vamos a ver pues unas cuantas partidas, ¿no? Partidas que van a ir en torno a esto, ¿no? En torno a si el peón aislado se puede parar, se puede bloquear o en realidad es móvil. ¿Cómo podemos usar puntos de apoyo? ¿Por dónde ataca el bando que tiene el peón aislado? ¿Cómo se configura esta estructura? ¿De qué aperturas viene? Todo eso, lo mejor es viéndolo en partidas, ¿no? La primera partida... La primera partida que os traigo es una partida en la que estamos hablando de un peón aislado móvil. Con lo cual vamos a ver cómo el peón aislado móvil fue clave, y en este caso para el negro, para que veáis cómo se puede cambiar la estructura. La partida fue así, ¿no? El blanco jugó E4, E6 para el negro. Fijaos que es una estructura de gambito de dama y Solani, pero estamos aquí haciendo una francesa, ¿no? O sea que correctamente, pues no solamente se hace con gambitos de dama, sino que también con francesas, pero las francesas normalmente el peón aislado lo tiene el negro, ¿no? D4, D5, caballo D2, una Tarrasch, C5, caballo GF3, caballo C6, E por D5, E por D5, ya estamos dándole forma al peón aislado, alfil B5, alfil D6, y con esta jugada el negro es consciente de que podría estar entregando un peón, pero sería a cambio de acelerar el desarrollo y tener la iniciativa. Fijaos que con alfil D6 la dama deja de controlar el peón de D5, ¿no? Así que el negro lo que hace es hacer un peón por peón. El negro evidentemente tiene que retomar, pero antes de retomar hace una previa que es un jaque. El blanco se retira con el alfil a E2 y entonces retoma. Si os fijáis aquí, esto es exactamente una estructura de peón aislado. El peón, en cambio, no es el del blanco en este caso, sino que es del negro, está en D5, pero es un peón aislado. Acordaos de que peón aislado significa que no tiene el peón de D no tiene ningún compañero ni en C ni en E, que son las dos columnas adyacentes. Bueno, pues claro, aquí el problema que tiene el negro, pero ya lo sabía, lo jugó a esto, ¿no? Es que en cualquier momento, por ejemplo, pues se podía... El blanco sabe que... El negro sabe que el blanco se puede comer ese peón cuando quiere. Por ejemplo, si juega caballo B3 y el negro, pues evidentemente se va porque no quiere entregar el alfil bueno, entonces simplemente el blanco se zampa el peón. Y no parece que se pueda recuperar con material, pero ¿por qué entonces hace esto el negro? Pues porque lo recupera de otra manera, con tiempos, ya que por ejemplo el negro ahora jugaría caballo F6 expulsando a la dama se volvería al sitio de origen, la mejor casilla que tiene ahora mismo, alfil F5, el blanco se enroca y torre de 8 tocando otra vez las narices a la dama, que o se va a E1 o se tapa. Si os fijáis en esta posición, el negro está bastante bien, ¿no? A la siguiente se va a enrocar y va a tener 4 piezas en el tablero, ya ubicadas, apuntando alguna de ellas ya hacia el rey, mientras que el blanco, que era el que tenía la iniciativa, pues no lo tiene tan bien, ¿no? Y como no lo tiene tan bien, significa que ha perdido la iniciativa y ha perdido pues el derecho a réplica, con lo cual pues el blanco no quiere meterse en nada de esto. Y después de ese alfil por C5 que teníamos antes de aquí, en vez de hacer este caballo B3 y luego dama por peón, el blanco se decide enrocar. Y se decide enrocar porque, bueno, pese a que podría haber ganado el peón si hubiera querido, se da cuenta de que la iniciativa del negro es excesiva. Así que prefiere dejarle ese peón aislado con la idea de que sea un objetivo más adelante, ¿no? El peón aislado, si lo controlamos bien, ya habéis visto las reglas de esta estructura, si conseguimos que no avance, si conseguimos que sea un peón estático, bloqueado, pues será una debilidad para el futuro, con lo cual no hay que tener prisa y el blanco decidió pues no darle este chance al negro y enrocarse para no perder compás en estos momentos de apertura. El negro jugó caballo F6, el blanco caballo B3. Fijaos que los caballos están ya apuntando a D4. No es que sea necesario poner ahí nada, pero en realidad ya lo están controlando todo con 3 piezas. Así que este peón no se puede avanzar y por tanto de momento, de forma temporal, está bloqueado. Lo que pasa es que no es un bloqueo permanente porque para eso tendría que haber una pieza. Y eso no es lo que está ocurriendo. De momento es un bloqueo temporal. El negro juega alfil B6,
alfil C5, alfil G5 del blanco. Fijaos que el blanco aquí también podría incluso estar amenazando alfil por caballo y después volverse a comer el peón. Pero al negro parece ser que no le importa y se enroca. ¿Y por qué no le importa al negro? Pues que después de alfil por caballo, el negro tomaría de dama y después de dama por peón, el negro continuaría con dama por B2, con lo cual ya no es una pérdida de peón, sino es cambiar el peón aislado, que podría ser una debilidad si lo tenemos bloqueado, acordaos, pues por un peón de B2 y metiendo además la dama en séptima, con lo cual pues ya no es lo mismo, ¿no? Esto ya cambia un poco, ¿no? Bueno, el caso es que el blanco jugó dama de 2. Y bueno, pues después de jugar dama de 2, el negro jugó dama E6, alfil de 3 para el blanco, caballo E4. Y es que ahora mismo estaba obligándose prácticamente a jugar caballo E4 para intentar buscar un poco más la iniciativa del negro. El blanco jugó dama C1 para quitarse del caballo y porque no quería además cambiar el alfil. Y el negro jugó dama G6. Fijaos lo que está sucediendo aquí, ¿no? El peón aislado, que era un problema para el negro, lo está utilizando el negro, ya que no le comen, ya que no pasa nada, lo está utilizando el negro como parapeto para sus piezas, es decir, de repente se está apoyando con este peón para meter aquí un caballo, que no quiere el blanco tomar, porque si no entregaría la pareja de alfiles, y después se ha conseguido poner en G6, apuntando ya al rey, con lo cual la clave de todos estos movimientos es el peón aislado. Es decir, que parecía que fuera una debilidad, pero en realidad este peón no lo está bloqueando el negro, no lo está anulando, con lo cual pues está cumpliendo esto del peón activo, en el que, pues bueno, no solamente es móvil, sino que además se utiliza para un punto de apoyo, además está colocando sus piezas gracias al peón aislado, y está haciendo una gran labor ese peón, con lo cual, de todas, es un activo para el negro y no un estorbo ni una debilidad. Bueno, pues, ¿qué es lo que hace el blanco aquí? Pues está obligado a quitarse, porque si no vendría un caballo por alfil que sería complejo de neutralizar. Alfil F4, y bueno, el negro rápidamente juega alfil H3, a lo que el blanco responde con caballo E1. Fijaos de repente qué ataque, ¿no? Tiene el negro, y todo propiciado por ese peón, ¿no? Torre Fe8. Y el blanco pues decide quitarse de la clavada. Esta partida que estamos viendo es de una partida entre dos grandes maestros. Ostojik, como lo veis en la partida con blancas, Ostojik Predrag. Un nombre facilito, ¿no? De los que estamos acostumbrados aquí en España. Contra nada más y nada menos que Rafael Baganian, ¿no? Es decir, que Baganian espero que os suene porque era un genio del tablero. Y bueno, pues Ostojik quitó el rey de la influencia de la dama y el negro pues no tenía más remedio que volver porque si no pues se perdía pieza, ¿no? Ya no estaba más clavado el peón de G2. Alfil E3 se aparta el alfil y el negro juega D4. No solamente está sirviendo el peón para utilizarlo como punto de apoyo, sino que como es móvil, encima ahora juega D4. Otra vez el peón aislado es clave en el ataque, que mantiene la iniciativa para el negro. Ahora el peón débil de la posición es el de C2. Ahora si hay algún peón no es el de D4, sino que de repente el peón débil de la posición empieza a ser el peón de C2 del blanco. Si os fijáis, estamos atacando prácticamente en batería con dos piezas sobre C2 y vamos a incrementar la presión todo lo que podamos, ¿no? En principio, de momento, si no hace nada el blanco, le come una pieza. Así que el blanco se tiene que ir y juega en F4. Y ahora el negro vuelve a reincidir. Toca otra vez otro alfil y sigue tocando en C2. Así que fijaos qué fuerza, qué ataque y cuánta iniciativa tiene el negro. Y todo gracias al peón. Primero porque ha utilizado el peón como punto de apoyo y para pasar sus piezas. Y ahora porque como lo puede movilizar, ha conseguido ganar un tiempo, quitar el alfil ahí y atacar con el caballo en B4. Ganando pues un montón de iniciativa, ¿no? Bueno, pues el blanco intenta ahuyentar al caballo, pero el caballo evidentemente se come el alfil. Caballo por alfil. Y ahora, bueno, pues el negro está con bastante ventaja. Tiene ventaja porque la tiene en desarrollo, la tiene en iniciativa y la tiene en ataque. O sea que, ¿qué más va a querer, no? Lo siguiente que hizo aquí el negro fue caballo F6 y el blanco respondió con dama D2.
Así que esto siguió con alfil E4, una gran jugada, otra buena jugada del negro, que le deja consolidar la ventaja de ataque, ya que estamos atacando directamente otra vez en G2 con 2, y ahora mismo pues lo tiene bastante complicado el blanco, ¿no? Que juega alfil G3 para obstaculizar la influencia de la dama sobre el punto G2. Y el negro sigue presionando, caballo H5. Fijaos que cuando todas las piezas están bien ubicadas, parece que viene pues una somanta de palos, ¿no? Vienen ahí todas las piezas si no es una, es la otra, y si no la otra, y parece que esto es una pesadilla que nunca acaba, ¿no? El blanco jugó torre a E1 y el negro dama C6. Y ahora sí, atacando encima por la diagonal. Algo que ya prácticamente es difícil de parar. Intentó el blanco jugar F3. Aquí jugó el negro alfil por D3, cambió el caballo, C por D3 y caballo por G3. Y con esta jugada ya prácticamente desmontó totalmente al blanco, que se quedó no solamente sin uno, sino sin los dos alfiles. Y después de peón por, aquí el negro jugó torre E3, volviendo a usar el peón aislado. Es decir, una vez más, el peón aislado ha sido clave en 3 situaciones diferentes de la posición. Y bueno, esta ya prácticamente es la definitiva. Ahora ya me puedo doblar, puedo hacer lo que sea, y el blanco pues no va a querer hacer un torre por torre porque me genera un peón pasado. Imaginaos si el peón aislado, encima de haber hecho todo eso, encima lo condecoramos con una insignia y lo pasamos de peón aislado a peón pasado, ¿no? Pues sería un gran honor para nuestro peoncillo. Bueno, la partida siguió un poco más, pero el blanco tuvo que abandonar, ¿no? El blanco intentó jugar caballo C1, se jugó torre C8 para seguir atacando. Aquí estamos atacando con fuerza. Caballo E2, dama G6, torre D1. Todo esto ya prácticamente eran maniobras que el bueno de Baganian simplemente ya está haciendo casi como de oficio, ¿no? Porque la partida ya está posicionalmente totalmente ganada, y ahora lo único que hay que hacer es convertir esa partida ganada en punto. Y para eso pues no hay que tener prisa. Ya sabéis que lo más difícil es ganar una partida ganada, y esto los grandes maestros lo saben, y precisamente son grandes maestros no porque se vayan dejando puntos, sino al revés, porque cuando tienen un punto ganado lo ganan, mientras que los malos, los paquetes, la gente mediocre, es decir, yo tenemos, a veces conseguimos gran ventaja y luego simplemente se nos va como agua entre los dedos, ¿no? De las manos se nos va. Los grandes maestros no tienen eso. Aquí el gran maestro Baganian tenía una ventaja considerable y simplemente con paciencia y con tranquilidad pues la fue convirtiendo, ¿no? Torre C8 doblándose, torre F2, alfil C7 tocando siempre los puntos más comprometidos. Rey G1, pero ya bueno, H5, fijaos que podría estar entrando de mil maneras, pero no se inmuta, sigue añadiendo presión sin problemas. F4, dama G4, cada vez que el blanco mueve es para dejárselo peor. Rey F1, H4 y la cosa sigue de forma imparable, ¿no? G por H4, dama por H4, caballo G1, alfil por F4, dama A5 intentando ver si me puedo librar de algo, pero después de este alfil G3, pues imaginaos, ¿no? Ya prácticamente ni siquiera con imaginación se puede uno librar de esto, ¿no? Así que en este momento nuestro amigo Ostojik Predrag abandonó y Baganian pues se llevó el punto.